Bienvenidos a una prueba más de este canal. Aquí os dejo los vídeos más largos de mis sensaciones de conducción con los coches que voy probando. Muchas gracias porque le estáis dando mucho cariño, especialmente a este tipo de reviews que a mí pues me parecía que, jope, como ya hay tantísimos canales ahora mismo en el mercado, pues el mío iba a ser el que menos atención tendría. Pero os agradezco mucho que valoréis así mi opinión y por supuesto os quería traer el Jaeku-7 super híbrido enchufable con el que he ido incluso a Benicàssim, he vuelto, he hecho una prueba de autonomía real con un montón de gente viajando, muchísimo calor, y así os puedo hablar de mis sensaciones desde la pura realidad de este coche con etiqueta cero que puedes conseguir por menos de 24.000 euros porque se acoge al plan MOVES más relevante de 7.000 euros a tener más de 90 kilómetros de autonomía. Pero todo esto os lo voy a ir explicando en esta review, en la que empezaremos por el diseño, porque sin duda a mis amigas del Benicàssim les ha encantado. Y es que a nivel de diseño yo creo que está claro en qué vehículo se han inspirado y sobre todo en qué firma inglesa que tiene muchísimo éxito entre las féminas, y no seré yo quien diferencie entre coches para mujeres y para hombres, pero está claro que sus líneas elegantes pero 4x4, como con poderío, unos finales como muy rectos, unos voladizos que acaban completamente verticalizados, aportan esa sensación de seguridad, de ir ante un coche seguro y poder conducir un coche realmente grande y confiable. Son 4,50 metros de largo y 2,67 de batalla, lo que nos deja un interior que es un poco más pequeño de lo que promete su imagen. Pero vamos a repasar los detalles clave que yo creo que hacen que sea tan agradable a la vista. Para empezar, como decía, este frontal bastante alargado, pero sobre todo muy vertical, con una pedazo de parrilla que es enorme, y además estas lamas completamente verticales hacen que se asemeje muchísimo a un 4x4, si bien incluso en las versiones híbridas enchufables es 4x2. Jaeku aquí viene en grande, la firma todavía tiene que darse a conocerse en España y tiene que reafirmarse, y también me gusta mucho cómo han distribuido pues todo lo que tiene que ver con la iluminación, con una firma lumínica muy identificable, y todo en general hace que parezca tecnológico y robusto a la vez. Esta combinación de tonalidades a mí me parece que le sienta muy bien y además hace que crezca un poquito esa sensación de sofisticación del Jaeku. Tenemos unas llantas de 19 pulgadas bastante carenadas que ayudan a todo el tema de la eficiencia, y como os decía, la combinación de este tono azul grisáceo con el negro que le sienta fenomenal. Una cintura alta, típica de los todocaminos, pero también los marcos en negro y esta especie de barras que le aporta ese toque 4x4 o sub. Y pasamos a la zaga, en la que nos encontramos pues el pilar C completamente negro que hace pues esta especie de sensación de techo flotante. Y vamos a la parte de atrás porque nos encontramos una zaga muy bonita, pero además también el maletero, que es una de las cosas que, si bien no es lo mejor del coche, se lo pasaremos por lo que vais a ver ahora. Bueno, en su parte trasera me reafirmo con a qué coche me recuerda el Jaeku-7, tanto gasolina como el super híbrido enchufable. Pero pasamos al maletero, que son 340 litros de capacidad. ¿Es justo? Sí, es justo. Pero en realidad tiene muy buenas formas, por lo que te permite llevar más maletas de las que podías llegar a pensar. Yo a Benicàssim me he ido con 4 personas, todas ellas con maleta, 2 de nosotras mujeres. Por lo tanto, llevábamos una maleta bastante grande y nos ha cabido todo. ¿Hemos necesitado ocupar algún espacio en la plaza de los pasajeros? Sí, pues con bolsas, como comida y demás. Pero lo que es el equipaje, maletas, playa y demás, ha ido todo en el maletero. Y es que a las superficies bastante rectangulares y muy aprovechables nos encontramos que aquí debajo tenemos como diversos espacios en los que poder poner, por ejemplo, un cargador trifásico, a pesar de que también se puede cargar en tomas rápidas, que es lo más interesante de este sistema super híbrido enchufable, porque así inviertes menos tiempo en conseguir esos 90 kilómetros de autonomía eléctrica. Si son ciertos o no, os lo cuento a continuación. Y fijaos en esta curiosidad, tenemos la típica bandeja, ¿vale?, de maletero. Pues si la colgamos de aquí, tenemos, vamos, un proyector para poder ver nuestras películas si acampamos por ahí en el exterior, porque además, como también tenemos la carga o el sistema Vehicle to Load, que nos permite cargar algunos dispositivos con la batería del coche, pues ya podemos ver una película.
Pero antes de hablar de la conducción, hablemos del espacio, que también me habéis preguntado muchísimo sobre ello. Fijaos, yo mido 1,60 m. He colocado el asiento de adelante al 1,80 m que tiene normalmente el copiloto. Y fijaos la distancia que me queda para las rodillas y para el techo. O sea, aquí puede viajar tranquilamente una persona de más de 1,80 m hasta 1,90 m sin problema. Me gusta muchísimo la calidad de los acabados, pues un poquito los huecos que encontramos para que los niños dejen cosas aquí. Tienen su sistema de aireación USB, USB-C, y luego aquí también pueden incluso acceder a la posición del copiloto, pues por si necesitan modificarlo y coger más espacio. En cuanto al confort de los asientos, pues es que no hay nada que reprocharles. Están un poquito inclinados hacia atrás y van muy cómodos. Yo no he viajado en estas plazas, pero las personas que sí lo han hecho me han dicho que es súper confortable. Y a nivel de climatización, que me parece muy importante en verano, ninguna queja. La plaza central es más durita, como todos, y si aquí fueran dos adultos, pues no podría viajar un adulto, pero un niño, pues un tramo bastante pequeñito. Lo bueno es que como no tenemos túnel de transmisión, pues las rodillas tampoco se flexionan muchísimo. Llevamos este cinturón activado, pues porque cosas que pasan a veces, detecta en cuanto pones un peso mínimo, ya sea de una bolsa o de lo que sea, que aquí hay una persona y empieza a pitar todo el tema de los cinturones y demás. Tenemos ISOFIX en esas plazas y en esta, así que 2 plazas ISOFIX, y luego también pues el reposabrazos, pues por si no tienen niños y quieres viajar con amigos y quieren dejar los vasos aquí. Así que me parece, la verdad, que están muy conseguidas estas plazas de atrás. En cuanto a calidades, yo prefiero explicaroslo delante, porque ahí entenderéis el éxito que están teniendo este tipo de firmas asiáticas como Jaeku o Moda, con unos niveles de acabados que podrían incluso hasta estar pidiendo más dinero por los coches que están lanzando al mercado. Y ahora os explico por qué. Y vamos a pasar a una de las claves, como os decía, del éxito del Jaeku 7. Esto de aquí, que sé que me vais a decir algo, es porque de entre todas las hadas que tiene el coche y ayudas a la conducción, no dejarte arrancar si no tienes el cinturón puesto es una de ellas, y como me estoy moviendo por el parking, pues es mucho mejor dejarlo puesto. No sé qué me vais a decir algo, prefiero avisaros el porqué. El cinturón de seguridad tienes que llevarlo cuando circulas. Vamos, es que a mí ya ni se me ocurre, me subo a un coche y me lo pongo. Pero vamos a lo que vamos a hablar de la calidad de los materiales y de las impresiones de calidad, que es sin duda, yo creo, el punto más importante tanto de Jaeku como de Omoda como de las firmas asiáticas que están llegando con muchísima fuerza y sabiendo lo que le gusta al comprador europeo y por lo tanto español. Una calidad a nivel de tacto, a nivel visual. Sí, tiene plástico duro, por supuesto, hay plástico duro en el coche, no es una marca premium, pero se le acerca, porque a nivel de diseño sofisticado, a nivel de equipamiento y a nivel de tacto, la verdad es que este coche, para cualquier usuario normal que esté en el abanico de precios del Jaeku 7 super híbrido enchufable, esto lo identificará como un coche premium, y me parece lo más lógico, porque no solo estamos hablando de sensación de calidad, sino de equipamiento, y para eso vamos a hablar de la pantalla y de todo lo que lleva este coche. Y ojo, porque en este equipamiento tope de gama estamos hablando de una pantalla de 14,8 pulgadas central, que funciona, la interfaz es muy parecida a la de un teléfono. Si bien es cierto que si entras en el Apple CarPlay tienes que salir de la interfaz para poder manejar todo lo que es la climatización, que como veis súper completa, pero claro, te obliga a navegar muchísimo a través de la pantalla. Detalles importantes de esta climatización, como veis, los asientos calefactables y ventilados en el caso de copiloto y piloto, lo que, teniendo en cuenta que ha hecho 38-40 grados, me parece súper importante, y además afecta a la autonomía, pero no quiere decir que de repente pasemos a tener una autonomía muy mala. Luego tenemos cargador inalámbrico, ventilado también para cuidar la batería y sobre todo cuidar el teléfono móvil. Aquí debajo un espacio donde yo siempre pongo el bolso, pero tenemos USB y USB-C. ¿Y qué más cosas podemos hablar? Bueno, la pantalla de instrumentación de 12,3 pulgadas, que en algunas firmas asiáticas tienden a poner muchísima información, y a mí, en cambio, esta me gusta. Detalle que mejoraría, que en realidad tú, para ir controlando el consumo, solo tienes los últimos 50 kilómetros, ¿no? Por lo tanto, para hacer el reto de la autonomía, que la veréis en mis redes sociales, yo he tenido que utilizar el odómetro, porque si no, no era muy realista ni podías ir calculando bien si estabas haciendo los consumos como tocaba.
5,4 teniendo en cuenta que estoy en un entorno puramente urbano y moviendo el coche y manteniendo el aire acondicionado, así que súper bien. Volante de tacto muy agradable. Como comentaré en las sensaciones de conducción, la dirección es muy blandita, pero es verdad que es muy fácil de manejar. Achatado por aquí para darle el toque deportivo, yo no lo entiendo porque me parece completamente innecesario en un coche así. Y bueno, las estrellitas de haber ido conmigo al festival de Benicàssim. ¿Qué más? Aquí botonería de fácil acceso para pues las luces de emergencia, cambiar del modo eléctrico al híbrido, que os tengo que admitir que yo no he sido capaz de forzar el modo híbrido. El coche decide cuándo poner el modo híbrido y cuándo priorizar el modo eléctrico, que es cuando la batería tiene más del 20% de autonomía. Modos de conducción para pasar del normal, Sport y Eco. ¿Vale? Y luego pues nada, nos encontramos cosas o detalles, sobre todo a nivel de equipamiento, tan relevantes como las pantallas 540 grados que le llaman ellos, y que yo la verdad ya me he acostumbrado tanto a aparcar con este tipo de pantallas que a mí me cuesta muchísimo hacerlo sin ellas, la verdad. Costumbrismos de la gente. Pero no solo eso, también nos encontramos un montón de hadas que en muchas ocasiones yo tengo que desactivar porque me ponen de los nervios, pero como veis aquí límite de velocidad asistido que te permite pues tener la alerta de velocidad o directamente circular con el control de crucero a la velocidad de la vía, aviso de colisión frontal, frenado automático, aviso de cambio de carril, te mantiene también el carril, y alarma de sistema de monitoreo del conductor, que básicamente es esta camarita de aquí también que va muy pendiente de lo que tú haces, si desvías la vista, si no, es súper sensible, o sea, pita todo el rato. Por eso yo también es uno de los sistemas que suelo desactivar, porque o me pongo gafas o pita muchísimo. Y además también tiene el aviso de pasajeros de atrás, que es súper importante pues si viajas con niños o con perros. Así que, ¿qué más? Pues queda hablar de la conducción, sin duda. Y a ver si consigo grabaros el menú rápido, que lo tenemos aquí, en el que tenemos acceso a algunas funcionalidades muy interesantes, como poder quitar o activar el sonido de las señales de tráfico, pues el sistema de mantenimiento de carril, ¿veis? Y luego esto de aquí, que es lo realmente complicado, o sea, para poder modificar los retrovisores no lo tienes aquí, sino que lo tienes aquí. Bueno, es solo conocerlo realmente, pero es curioso cuanto menos. Pero bueno, lo realmente interesante de este sistema super híbrido enchufable, que es ultra tecnológico y que utiliza realmente funcionalidades y sistemas y tecnologías que ya existen en el mundo de la automoción, pero los juntan de manera que da esos 1200 kilómetros de autonomía conjuntas, si sumamos tanto los bloques eléctricos con la energía de la batería como el bloque de combustión. Yo lo he utilizado en mi camino a Benicàssim, en mi viaje a Benicàssim, pues ir al festival, estar por allí y volver, y no he podido completar esos 1200 kilómetros de autonomía que sí que había podido completar estando yo sola. ¿Por qué? Pues porque viajábamos 4 personas con nuestro equipaje, que pesaba bastante, además porque llevábamos ya la nevera con nuestros líquidos y demás, y además en pleno verano, 38 grados, íbamos con el aire acondicionado a tope, nos hemos puesto los asientos ventilados también pues para que los probaran porque le hacía mucha gracia. Entonces hemos utilizado pues toda la tecnología y todas las funcionalidades del coche que consumen esa energía, que no nos han permitido alcanzar los 1200 kilómetros de autonomía, pero sí 900 kilómetros de autonomía. Que ojo, estamos hablando de un rango de kilometraje que tienen los diésel de ahora. Así que un híbrido enchufable con las ventajas del híbrido enchufable, la etiqueta cero, el poder circular de modo 100% eléctrico durante 90 kilómetros en tu día a día para luego viajar y no depender solo de esa energía eléctrica, sino tirar con gasolina hasta casi 1000 kilómetros, porque 900 kilómetros está muy bien, pues que a mí me parece súper interesante. Y es una de las cosas que hace que valga la pena estarse planteando un híbrido enchufable a pesar del sobrecoste que puede suponer respecto a un gasolina, y que amortizarás enseguida. Y sobre la autonomía eléctrica, que pregunta muchísimo, pues claro,
A ver, es cierto que Jaeku homologa 90 kilómetros de autonomía 100% eléctrica. ¿Cómo se podría conseguir esta autonomía? Yendo siempre por ciudad. Es un entorno en el que el motor eléctrico sufre menos y la batería, por lo tanto, puede dar más energía, y además tú también estás regenerando con la frenada de los semáforos, de los CEDAS y demás. Por lo tanto, en un entorno puramente urbano, yo creo que se alcanzarían esos 90 kilómetros de autonomía. Yo no los he alcanzado porque vivo en el extrarradio y enseguida siempre me tengo que poner a 100, 120, y para poder alcanzar esos 90 kilómetros de autonomía tienes que ir a una velocidad bastante baja y controlar muchísimo el acelerador. ¿Se pueden alcanzar? Sí, pero tendría que ser eso, en un entorno urbano. Vamos ahora con las sensaciones de conducción. Yo estoy en un entorno urbano a propósito. ¿Por qué? Porque es donde el Jaeku 7 super híbrido enchufable se siente más confortable. Tanto Moda como Jaeku son firmas que tiran a hacer el setup del vehículo al confort. La dirección es hiper blandita, muy asistida. A mí, que me gustan los coches deportivos, pues siento que es incluso hasta demasiado asistida. Tiene un poquito de desmultiplicación respecto a lo que vas a hacer y hacia dónde miras y las vueltas que le tienes que dar al volante. Pero es cierto que eso hace que sea muy cómodo para la gran mayoría de conductores, y que además, pues cuando tienes que aparcar y demás, la maniobrabilidad del coche sea súper fácil. La suspensión también tira a blandita, lo que hace que en un tramo de curvas pues tengas ciertas inercias que por el tamaño y el peso del coche a lo mejor no deberían ser tan exageradas, pero que son muy fáciles de controlar, y si ponemos el modo Sport encima tenemos la reacción del pedal del acelerador mucho más viva, y por lo tanto podemos compensar pues repartiendo bien el peso con el acelerador. ¿Qué más diría respecto a las sensaciones de conducción? El aislamiento está muy bien, ¿vale? Los sonidos del vehículo, con tantísimas hadas, más de 24 hadas que tiene, me parecen exageradas, pero porque yo soy también muy de vehículo, pues de vehículo clásico, a lo mejor que no tiene tantos pitidos, que si te saltas la señal de tráfico porque vas un poquito por encima de la velocidad, que si el monitoreo de cansancio del conductor siente que tú, pues como miras la pantalla y demás, estás despistado. Es decir, te suenan muchísimas cosas en este Jaeku, pero a la vez también es un coche ultra tecnológico y ultra seguro para esos usuarios que tienen especialmente que hacer muchísimos viajes in itinere, ¿no? al trabajo, aprovechando esa autonomía eléctrica, y encima pues viajar de manera confortable con un sistema de climatización que me ha parecido la leche, porque hemos pasado muchísimo calor y el coche siempre ha estado bien climatizado. Es decir, llegábamos y los asientos, como son de este cuero sintético y tal, estaban ardiendo y fácilmente se enfría todo. Así que en cuanto a confort le pondría un 8,59. En cuanto a sistemas de ayuda a la conducción, un 10, pero claro, tiene esa intromisión por parte de las hadas. Y en cuanto a motorización, un 10 en eficiencia y un 6,5 en cuanto a sensaciones. De modo que para aquellos que me preguntáis si recomendaría el Jaeku super híbrido enchufable, sin duda sí. Para empezar, por esa etiqueta cero que tanto interesa a muchísima gente, cada vez más, sobre todo a urbanitas, donde además podremos alcanzar esos 90 kilómetros de autonomía 100% eléctrica que promete la marca y que son complicados de conseguir fuera de la ciudad. Sobre todo lo recomendaría para aquellos que tienen cargador en casa, porque pueden aprovecharse de esa autonomía eléctrica y amortizar rápidamente la diferencia de coste entre un gasolina y un híbrido enchufable, que además estamos hablando de uno de los más interesantes en cuanto a precio del mercado, por debajo de los 30.000 euros, dado que sumamos una ayuda del plan MOVES súper interesante con esos 90 kilómetros de autonomía. ¿Tiene sus cosas? Pues claro que sí, esa dirección súper asistida, un maletero que, si bien eres una familia con muchísimos trastos y transportas muchas cosas, se puede quedar un pelín justo, pero sin duda a nivel de conducción, de confort, de tecnología, de seguridad y de autonomía y eficiencia no tiene rival. No solo eso, sino que para todo el tema de la fiabilidad, Jaeku quiere dejar tranquilo a sus clientes, así que asegura que tiene 7 años de garantía o 150.000 kilómetros para el coche, 8 años y 160.000 kilómetros en el caso de las baterías. No solo eso, sino que ya contamos con muchísimos puntos de venta
venta. Tenemos ya un hub logístico con todas las piezas que requieren, los mantenimientos, los cambios, las asistencias, las averías, para que te llegue en 24 horas. Por lo tanto, todo el tema de, pues, si tenemos algún incidente, algún problema con algún coche, la verdad es que el servicio postventa de estas marcas es uno de los pilares fundamentales y en los que más han trabajado. Así que, por lo tanto, creo que debemos dejar atrás todo el tema y todo el pánico de las marcas asiáticas. Es normal, ha pasado toda la vida. En España somos muy desconfiados para ese tipo de cosas. Ya la firma rumana, sin ir más lejos, tuvo que demostrar en su momento, y los coreanos también. Así que las firmas chinas, asiáticas, como Jaeku, como Moda, tienen muy claro por dónde tienen que empezar a cuidar al cliente, a darle esa confianza. Así que la fiabilidad, el tiempo lo dirá, lo diremos dentro de 10 años, pero por lo pronto la responsabilidad para con el cliente, ahí la tienen. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Nos veremos en más pruebas como esta. Por supuesto, si tenéis algún comentario sobre algo que pueda mejorar en estas video pruebas, soy solo yo sola con un trípode, es lo máximo que puedo hacer, pero sin duda siempre estamos a tiempo de mejorar. Así que os espero en el próximo vídeo.